Dios, gracias por la mañana que nos das, por el tiempo de alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver y venir y adorar tu santo nombre, Dios mío, con corazones agradecidos, Dios. Podamos venir y levantar manos santas, no porque yo piense que he tenido una buena semana, sino porque anhelo y deseo honrarte por sobre todas las cosas. Dios, te ruego y suplico por cada familia, Señor. Te ruego y suplico por cada persona aquí hoy, por cada niño, cada maestro, cada persona sirviendo. Dios, te ruego y suplico, Señor. Por favor, te imploro, haz que cada uno de nosotros crezcamos en amor genuino hacia ti, Señor, hacia tu nombre y unos por otros. Y hoy lo que vamos a ver, aunque sencillo, Dios mío, es algo con lo que luchamos tanto. Así que ayúdanos a dejarlo atrás y a vivir para tu honra y gloria. Señor, amén. Hermanos, hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos 33 y 37. Algo sencillo vamos a ver hoy. No creo que tengamos problemas como la semana pasada, eh, pero un problema tan grave en nuestra cultura en general, un problema tan grave, aunque no quiero que presientan o sientan de mí que tengo algo en contra de esta ciudad, porque realmente no amo mi ciudad, amo Matagalpa, pero solamente quiero decirles que algo que se ve muy obvio y creo que todos ustedes han sufrido de una manera lo que vamos a hablar hoy o estás luchando de alguna otra manera lo que vamos a hablar hoy. Pero hoy vamos a ver corazones genuinos, palabras verdaderas. Mateo 5, versículo 33 al 37. Leamos juntos. También han oído que se dijo lo antepasado, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Amén. 34. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sé el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. O sea, decir sí o sí, si es sí, es sí, si es no, no, si decimos más, es malvado. Entonces, Mateo ahorita comienza planteando una idea totalmente opuesta a lo que la cultura acepta en ese momento. Y nosotros tenemos ese mismo problema. En ese momento, la cultura aceptaba cualquier tipo de juramento por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, lo que sea. Y Jesús está diciendo, no, no es correcto. Y él comienza explicando, también han oído que se dijo a los antepasados, pero Jesús rápidamente les dice, no me había fijado. Jesús rápidamente les dice que lo que están haciendo no es correcto. Lo que el pueblo ha oído, o lo que estamos leyendo ahorita en Mateo, no se cita tal cual como lo dice el Antiguo Testamento. De hecho, es un resumen de varias leyes en el Antiguo Testamento. Comenzando por Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 20, no tomarás el nombre de Dios, no serás inocente si lo haces. Levítico 19, y no jurarás en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y luego Números 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, juro para hacerme cumplir algo, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, ¿qué está pasando? La ley mosaica prohibía los juramentos irreverentes. La ley de Dios lo que hacía era que prohibía el uso ligero del nombre del Señor y el incumplimiento de los votos. Pero eso sucede muy a menudo hoy, ¿no les parece? Hay muchas personas que juran, dicen, pero no cumplen, no hacen nada. Y aquí en el versículo 33 tenemos una explicación del tercer mandamiento, Éxodo 20. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué debemos de comprender o entender de esto? Este mandamiento afirma claramente, sin rodeo, específicamente, que Dios no te va a considerar inocente si tomas su nombre a la ligera. Si de repente estamos diciendo el nombre de Dios así nomás en cualquier palabra, en cualquier oración, lo que sea,
En cuanto a este mandamiento, todos entienden y coinciden o aprueban, si quieren ver de esa manera, que Dios está prohibiendo, Dios en este versículo está prohibiendo mentir bajo juramento, ocupar el nombre de Dios para jurar y de todos modos mentir. Todos están de acuerdo con eso. No es bueno decir, te lo juro por Dios, voy a hacer tal cosa y después fallar. Todo el mundo está de acuerdo en que no es correcto usar el nombre de Dios así. El mismo versículo lo dice, no usarás ni tomarás el nombre de Dios como lo hacen al jurar en vano, ni para vanidad ni para mentir. ¿Qué significa eso? El que hace juramento en falso no es el único que usa el nombre de Dios, no es el único que usa el nombre de Dios en vano, sino también lo hace aquel que pronuncia el nombre de Dios con indiferencia, ligereza y desprecio. O sea que no solo peca en contra de Dios aquel que dice, te lo juro por Dios, esto y esto y esto, sino que también peca usando el nombre de Dios en vano, aquel que sale de su boca el nombre de Jehová en cualquier frase para decir cualquier cosa, como por ejemplo, qué comida más rica, te lo juro por Dios. Entonces empezar a decir y salir y hablar de esa manera es como estás usando el nombre de Dios en vano. En ocasiones, donde sea, como sea, de manera superficial, como que si no fuera Dios el creador. La ley condena toda profanación del nombre de Dios y eso es lo que hemos de recordar. La ley hace eso. Los judíos creían, sin embargo, que la culpa radicaba únicamente si ocupabas el nombre de Dios. Si hacías otra cosa, ellos ideaban una manera inteligente para no sentirse como obligados a cumplir un juramento. Sin duda, hermanos, estamos obligados a cumplir ante el Señor lo que hemos jurado, ¿no? Si hemos dicho algo que vamos a hacer y hemos ocupado el nombre de Dios, estamos obligados a cumplir lo que estamos diciendo. Pues si estás invocando el nombre de Dios y aún así estás engañando a tu prójimo, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué es lo que piensas de Dios? Si estás jurando el nombre de Dios y aún así estás dispuesto a engañar a tu prójimo, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujer eres? Pero según este pasaje, los judíos hicieron como una manera de pasar alrededor de este mandato. Bueno, dijeron ellos, no voy a orar o no voy a jurar en nombre de Dios, pero voy a jurar en nombre del templo, voy a jurar en nombre de mi cabeza, voy a jurar en nombre de Jerusalén, voy a jurar en nombre de otra cosa, para que así yo no me sienta tan mal cuando no lo cumpla y así no estoy pecando en nombre de Dios y sigo siendo un buen cristiano. De nuevo, la ley condena toda profanación en contra del nombre de Dios. ¿Sabes a qué se parece eso hoy? Como cuando venimos y decimos, bueno, voy a orar por ti, hermano, pero no lo voy a hacer. Al fin y al cabo no lo hago, es solo para sonar como cristiano, ¿no? Entonces los judíos estaban haciendo eso. Estaban dando la cara de piedad, estaban diciendo, sí, te lo juro en nombre, por el templo de Jerusalén que voy a hacer X, Y cosa, pero al fin y al cabo todo el mundo sabía que eso era falso. ¿Sabes a qué se parece hoy en la iglesia? Cuando vas a la iglesia y sabes que lo que te está diciendo la persona es falso, pero aún así lo quieres. Sabes que la persona está diciendo bajando el cielo, bajando todos los santos o lo que sea, y aún así sabes que es falso, pero lo quieres. Se parece bastante a eso hoy en la iglesia. Por ejemplo, juraban por el templo, juraban por la cabeza, juraban por el cielo, juraban por la tierra, pero mientras no juraban por el nombre de Jehová, no se sentían obligados a cumplir su voto. Así que piénsalo de esta manera. ¿Cómo te sentirías si vinieras aquí a la iglesia y alguien te dijera, te amo como ningún hermano te ha amado nunca, lo juro por el templo, pero luego que tú sepas que eso lo está diciendo solo para sonar piadoso? Tú lo sabes. ¿Cómo te sentirías? No, ¿cómo te sentirías de alguien que te dice las palabras bonitas y que quieres escuchar, pero que sabes que no es verdad? Pero vivimos así y lo aceptamos. Lo aceptamos. Alguien me dice las cosas que quiero escuchar, pero nunca hace nada y aún así estoy contento. Ese justamente es el abuso que Cristo quiere corregir. La práctica de jurar en la conversación cotidiana y especialmente jurar por las cosas creadas. Porque simplemente la gente estaba creyendo, caminando el evangelio
hablando cristianamente, pero nadie se sentía obligado a cumplir lo que estaba diciendo. Imagínate cómo, cómo eso va a formar la iglesia, cómo eso va a formar nuestro corazón, tu corazón, cómo eso va a formar un matrimonio, sabiendo que escuchas las palabras que quieres escuchar, pero no sucede nada. Ahora, el versículo 34 dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y el 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Una pregunta para todos nosotros. ¿Significa eso que no debemos de jurar para nada? ¿Es pecado jurar? O sea, cualquier tipo de juramento es pecado y estás pecando en nombre de Dios. ¿Significa eso el versículo 34? No juréis en absoluto, dice. Respuesta corta, no, no es pecado. Sí podemos jurar. El versículo 34 no significa que todo juramento sea pecado. Lejos de eso, significa que si se hace correctamente, un juramento puede ser de mucha edificación para la iglesia, para un hermano, para una contienda entre hermanos. Si se hace correctamente y no a la ligera, puede ser de mucha edificación. Un ejemplo, Deuteronomio 6:13, solo para que ustedes me puedan entender cuando les digo que no es pecado jurar. El pecado es simplemente jurar a la ligera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Y todo el mundo está bien. Y luego dice, y jurarás por su nombre. Vas a jurar por su nombre. Lo temerás, lo adorarás a Él y jurarás por su nombre. Entonces no hay ningún problema, se puede hacer. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Los judíos tenían maneras indirectas de abusar de esto. Decían, bueno, voy a jurar, pero no voy a cumplir. Y para no ofender a Dios, lo que voy a hacer es no voy a jurar en nombre de Dios, voy a jurar en nombre de otras cosas. Y así puedo mentir, sonar bien, sonar piadoso, mentir y no me siento obligado a cumplir mi juramento. Y lo que hace Jesús es decirle, no, ustedes están mal, están abusando de la gracia de Dios, están abusando de mi nombre. ¿Cuál es la postura de la Biblia sobre los juramentos? ¿Cuál es la postura de Cristo sobre jurar? No dice que no debemos de jurar en absoluto. No dice es pecado si juras, no dice eso. También dice que es correcto cuando lo haces debidamente, apropiadamente. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Hebreos 6:16. Cuando la caridad hacia nuestro prójimo o respeto a la comunidad lo hagan necesario para poner fin a la contienda. Cuando es necesario hacerlo para poner fin a una contienda entre dos hermanos en la fe, está bien hacerlo. Hebreos 6:16. Permítanme leérselos. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Y aquí está diciendo, si juro por alguien mayor, en este caso Dios, es el fin de la discusión. No voy a ocupar el nombre de Dios en vano. Entonces te juro, hermano mío, que no fui yo el que robó eso. Pero siendo real, ¿verdad? Porque si fue mentira, estás ocupando el nombre de Dios en vano. Entonces juro no para salir del problema. Juro no para que no pagar por algo, por un mal que yo hice. Juro mediante la verdad para exaltar a Dios y para evitar cualquier contienda entre mi hermano. Ese es el ejemplo que nos da Hebreo. Y número 2, no debemos jurar a la ligera. Es pecado apelar ridículamente por cualquier cosa el nombre de Dios, simplemente jurar y jurar. Si te encuentras a alguien así usando el nombre de Dios en vano, jurando constantemente por cualquier cosa, por lo más mínimo, usando el nombre de Dios, es un pecado que no admite excusa alguna. Dios mismo, Jesús mismo dice, ya estás condenado. Es señal de un corazón sin gracia en el que reina la enemistad hacia Dios. A ninguno de ustedes les gusta que su nombre sea puesto en medio de una oración que sea mentira. A ninguno de ustedes les gusta que sus cosas sean usadas inadecuadamente. A ninguno de ustedes les gusta que su nombre sea puesto en medio de algo que sea una ofensa para otras personas. Mucho menos a Dios debería, o sea, mucho menos nosotros entonces deberíamos de ocupar el nombre de Dios a la ligera en cualquier cosa. Número 3. No debemos jurar por ninguna otra criatura.
Algunos judíos hacían eso, decían, bueno, no voy a jurar en el nombre de Dios, pero ellos creían que si no ocupaban el nombre de Dios y ocupaban otra cosa, entonces estaba bien, incluso si no lo cumplían. Cristo lo prohíbe en el versículo 14 y nos muestra que no hay nada por lo que podamos jurar que no esté relacionado de alguna manera con Dios, quien es la fuente de todos los seres. Y déjenme explicarles a qué se refiere eso. ¿Quién hizo el templo? ¿Quién dio las medidas para el templo? Fue Dios. ¿Quién hizo la ciudad de Jerusalén? Fue Dios. ¿Quién creó al hombre? Fue Dios. Por tanto, Él explica, no jures por el cielo, dice Él. No jures por el cielo. No jures como alguien, no sé si has escuchado esto de alguien, pero tan cierto como que el cielo existe, lo que te estoy diciendo es verdad. No jures de esa manera, no puedes jurar así porque el cielo es el trono de Dios. Entonces, en todo caso, cuando estás jurando por el cielo, estás jurando por Dios. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando sales a la calle y miras al cielo, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo el cielo o estás pensando en Dios? No jures por el cielo porque es el lugar donde Él habita. No jures por el cielo, sino por Dios mismo. También Mateo explica, no jures por la tierra, pues Él es el estrado de sus pies. Él gobierna todo lo que hay en la tierra. Él es dueño de todo lo que está en la tierra. Ni una hoja se cae sin que Él no lo sepa. Entonces, cuando dice juro por la tierra, lo estás haciendo por aquel que lo creó de todos modos. Está explicando Mateo. La tierra es del Señor, de modo que al jurar por ella, se jura por su dueño. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si tiene algo, si tienes algo que es tuyo, tienes un vehículo, tienes una casa, no sé, tienes lo que sea, algo que sea que para ti tenga mucho valor, si tienes una Biblia y tú dices, te lo juro por esta Biblia, al final y al cabo no es tuya, la Biblia es la palabra de Dios. Y luego Mateo dice, ni jures por Jerusalén. Es el lugar que los judíos veneraban tanto. Ellos decían, es el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, decían ellos. No jures por Jerusalén tampoco, porque Jerusalén fue establecida por Dios. Es la ciudad del gran rey, dice Salmos 48 del 1 al 2. Y déjeme buscarlo. Salmo capítulo 48, versículos del 1 al 2. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, es de Él, Jerusalén es Él. Su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión en el extremo norte de la ciudad del gran rey. De nuevo, ellos venían y decían, vamos a jurar por Jerusalén, pero ni siquiera es de ellos, es de Dios. Cuando Dios quiso, enviaba a los persas y los corría de ahí. Y cuando Dios quiso, mostró misericordia y los regresó ahí. Es la ciudad de Dios. Y luego, para quedarnos callados incluso y entender, Dios también dice, tampoco jures por tu propia cabeza. Aunque esté pegada a tu cuello, aunque digas que es tuya, tú no puedes hacer que ni un solo pelo de esa cabeza se vuelva blanco, no puedes hacer que un solo pelo de esa cabeza se vuelva negro. Y los que nos hemos quedado sin cabello, no puedo hacer que salga cabello. Es de Dios, es de Dios. Entonces Él dice, no jurarás por tu cabeza. Ni siquiera tu cabeza te pertenece, es de Él. No puedes jurar por ella. Dios tiene todo el control y por lo tanto es impropio, es profano, no es correcto, es inadecuado. Por más que yo quiera buscar otra manera, no es correcto porque todo le pertenece a Él y todo es de Él. Hermanos, nuestra cabeza no nos pertenece. Hermanos míos, nosotros no podemos levantar la cabeza si no es que Dios así lo permite. A ese nivel, no puedes levantar la cabeza de tu cama si no es que Dios lo permite. Salmo capítulo 3, versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y escucha, el que levanta mi cabeza. Él es el que levanta, ala, algo tan sencillo como levantar la cabeza, ni yo puedo hacerlo si no es que Dios lo hace. Algo tan sencillo como ahorita voltear de arriba para abajo, verlos a todos ustedes. Si Dios no lo permite, no va a suceder.
Por tanto, dice Mateo todavía, si no debemos, si es profano, si no es correcto, él termina diciendo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Así de claro. Quiero que entiendan, Mateo no está prohibiendo el juramento, no está prohibiendo eso, porque si ustedes leen la Biblia, van a ver que Dios confirmó sus promesas con juramento. Dios juró. Van a ver que Cristo mismo habló bajo juramento. Y van a ver también que la ley permitía, como leímos antes en Deuteronomio, el juramento en el nombre de Dios. O sea que Mateo no está diciendo no jurarás, simplemente está diciendo no tomarás el nombre de Dios a la ligera. Lo que Cristo está haciendo aquí es que Él prohíbe el uso superficial y descuidado de los juramentos en tu habla cotidiana. Eso es lo que está pasando. Nuestra cultura lo permite bastante, ¿no les parece? Nuestra cultura toma el nombre de Dios en vano, muy seguido. Lo que pasa es que tristemente, igual que hoy, igual, igual que en aquel tiempo, hoy, algunos judíos enseñaban que estaba bien hacerlo, siempre y cuando suenes espiritual está bien, aunque no hagas nada. Y eso pasa mucho en la iglesia. No, sueno espiritual, pero no cumplo mi palabra. Jesús dice que eso es engañarte a ti mismo, porque dice él, todo lo que digamos debe ser como que si estuviéramos bajo juramento de decir la verdad. Escuchen ahí, todo lo que digamos en cualquier momento, a cualquier hora, debe ser como que si estuviéramos bajo juramento para decir la verdad. Cualquier cosa. No hay ningún momento en el de que Dios no esté viendo y no esté escuchando. No hay ningún momento en que nosotros podamos decir, estoy hablando con tal persona, ¿a quién le importa? Lo voy a minimizar. Siempre, todo lo que digamos en todo momento es como que estemos bajo juramento para decir la verdad. ¿Por qué? Versículo 37, dice el Señor de Mateo capítulo 5. Antes bien, sé el hablar de ustedes. No está diciendo cuando tengas una conversación seria, no está diciendo cuando estés delante de tu jefe, cuando estés delante de tus padres, en todo momento. Versículo 37, sé el hablar de ustedes, sí o no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Qué significa? Si niega algo, debe ser suficiente con decir que no. Si dices que vas a hacer algo, debe ser suficiente con que digas que sí. Si eres conocido como un hombre o una mujer fiel, es suficiente con que digas eso. No necesitas hablar más. Es suficiente con que digas sí o no, hermanos. Y te voy a poner un ejemplo sencillo y solo para que ustedes veamos qué tan mal estamos y qué tanto debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Si yo digo que voy a llegar a las 7:30 de la mañana a algún lugar, ¿a qué hora esperas que llegue? No yo. Bueno, pongámonos a prueba. Póngame a prueba. Si yo digo que voy a llegar a las 7:30 a algún lugar, ¿a qué hora llego? No. Yo le espero que no piensen eso de mí. Yo no. Yo llego puntual. Pero en la cultura, tristemente, la cultura, voy a llegar a las 7:30, te lo juro, mira, ahí voy a estar, no te preocupes. ¿Saben qué es lo peor? La otra persona no le cree, no le dice nada y la otra persona ni se aparece algunas veces. No el que lo juró, el que está escuchando, porque sabe que es mentira. Hermanos, no se trata de decir llegaré a las 7:30, pero que ambos sepan sin hablar, yo sé que no va a pasar nada, solo lo está diciendo para que no haya conflicto. No, no se trata de eso. No, no. Si nos vemos en la obligación de tener que juramentar de que voy a llegar a las 7:30 de la mañana, si nos vemos obligados a tener que jurar constantemente eso, les pregunto, ¿no significa entonces que hay un problema? Hay un serio problema. Créeme, ahí voy a estar. Si te encuentras con personas que hablan así constantemente y si te encuentras a ti aceptando eso constantemente, hay un serio problema. ¿Por qué? Los hombres usan votos o esos juramentos simplemente porque desconfían los unos de los otros y creen que no se les puede creer sin ellas. Hay un serio problema. Si cuando estoy hablando contigo es necesario tener que jurar,
y perjurar y hablar y reconfirmar, hay un serio problema. No estás hablando bien, no estás haciéndolo para traer más confianza en otra persona. Hay un serio problema contigo porque significa que tu palabra no sirve. En serio. Y yo tengo una escena muy grabada. Esto pasó, miren, ala, hace como 10 años pasó y tengo una escena tan grabada. Yo me acuerdo que yo había quedado con, no sé, el esposo, un cuñado mío, creo que es, pero bueno, quedé con una persona, con un hombre de que íbamos a llegar a comer, íbamos a tener un tiempo ahí. Y lo habíamos acordado como una semana o 2 semanas antes. Yo, sí, está bien, tal día, tal hora, tal fecha, Eso fue suficiente para mí, o sea, suficiente. Yo ya sé que ese día iba a comer, pero luego cuando llego me dice, es que como no me confirmaste que ibas a venir, yo me quedé, pero ya habíamos confirmado hace 2 semanas de que iba a pasar esto. Y es lo mismo. O sea, es como que hablamos, pero aún así tengo que reconfirmarte lo que ya te dije que iba a hacer. No es posible. Dice el versículo 37, antes bien ser hablar de ustedes, sean sus palabras, el trato ordinario entre nosotros, sí o no, ya, que un simple sí o un simple no baste para afirmar que algo es cierto o falso. Santiago 5:12 más o menos presenta la misma idea para todos nosotros. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí y su no no, para que no caigan bajo juicio. Si nos vemos obligados a hacer más allá de un simple sí o un simple no, si nos vemos obligados más allá de eso, en reafirmarnos o en renegarnos, no sé si lo podemos decir de esa manera, como estamos viendo el ejemplo, es porque hay una raíz de pecaminosidad en nosotros. Es porque nuestra palabra no ha sido tan segura que no nos creen. Y aquí voy a ser un poquito más práctico, esposos, esposas. Hay que tener cuidado con esto, porque viene de los dos lados, pero necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos tener mucha sabiduría en esto, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No podemos decir, hombres, sí, amor, voy a arreglar eso y luego pasan 3 meses y nunca lo hiciste. No podemos ser así. O sea, yo recuerdo también una escena, yo sé que esto no todos saben, pero igual es tan fácil aprenderlo. Yo me acuerdo una vez visitando un matrimonio, era como una tubería, que lo único que había que hacer era cortar el tubo, ponerle pega y ya cambiarlo. Ya, sí, amor, lo voy a hacer. Ya estaba a puro modo. Yo estaba como que sí, por eso es que no te cree nada lo que decís, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Algo tan sencillo como cortar y pegar, por eso es que no te cree. Hermanos, todas tus palabras deben ser tan contundentes que un simple sí o un simple no sea suficiente. Suficiente. En el momento que tengas que decir lo juro, hay un problema. Hay un serio problema. Pero también debemos de entender algo. En un mundo como hoy, que toma a la ligera el nombre de Dios, en un mundo como hoy, que habla de Dios en vano, cada hora, cada momento, cada instante, juramentos sin sentido, todo este tipo de cosas. Y Dios está diciendo ahorita que nos está diciendo claro, ¿no? En el Mateo capítulo 5, que no serás contado como inocente. Dios nos está enseñando que eres verdaderamente lento para la ira y lleno de misericordia. Porque si hacemos un examen ahorita, ¿cuántos de nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano? Yo les aseguro, todos deberíamos de levantar la mano. Todos. O sea, por lo menos en algún momento en nuestra vida, sin querer, tal vez ni siquiera a propósito, sin querer lo hemos hecho. Probablemente Dios es lento para la ira y misericordioso.
Y este es mi ánimo para todos nosotros. Un hombre o una mujer verdaderamente cristiano que lleva una vida cristiana no necesita juramento ni blasfemias para que se le crea. No necesita que tú sí sea sí, que tú no sea no, es suficiente. No necesitamos ir más allá. Y si te ves obligado a ir más allá, debes de inmediatamente meditar por qué. ¿Por qué no me cree esta persona? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué he hecho yo para no demostrarle certeza en mis palabras o que voy a cumplir o concretar? Claro que hay mucho ahí de por medio, también puede haber algo en el corazón de la otra persona, pero es tu trabajo, aunque en el corazón de la otra persona haya eso, cumplir tu palabra. Porque también está diciendo, pero si la otra, no dice aquí, si la otra persona no te cree, entonces no haga nada, estás libre. No. Si dijiste que ibas a amar a la otra persona, llueva, truene, relampaguee, ama a esa persona. Ya. Lamentablemente en nuestros días muchas personas no cumplen sus promesas. Rompen sus juramentos fácil, fácil, sin problemas. Algo para ir terminando mi idea. ¿Saben? Una de las razones, no digo que sea la principal, pero una de las razones por la que hay una alta tasa de divorcio hoy en día, incluso en la iglesia, tristemente, una de las razones por qué hay tanto divorcio, tristemente, incluso en la iglesia, se olvidan de los votos que hicieron el día de su boda. Se olvidan. Ese día bajaste el cielo y la tierra, hiciste juramento de que ibas a amar a tu esposo, ibas a amar a tu esposa en enfermedad. ¿Se acuerdan de todas esas frases? En lo bueno y en lo malo, en riquezas y pobreza, en todo momento. No significa que solo en ese momento, en todo momento te voy a amar. Eres la mujer o eres el hombre que Dios ha puesto delante de mí, a quien voy a amar con todas mis puertas, sin importar qué suceda. Nos olvidamos de eso. Te olvidaste que lo dijiste en frente de Dios y en frente de testigos. Te olvidaste. Te olvidaste que prometiste amar a esa persona hasta que la muerte los separara. Nada más iba a intervenir en eso. Solo la muerte. Te olvidaste. Así que este versículo es un llamado a la honestidad. Un llamado a la honestidad que hace innecesario un juramento. Eso es lo que está haciendo Mateo aquí para todos nosotros hoy. Un llamado a esta iglesia a ser honestos, a no tener que jurar y rejurar y a hablar la verdad. Se trata de quitar todo tipo de manipulación de la escritura, que eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Quieren sonar bien, quieren decir aquí, quieren como justificar, pero al fin y al cabo a lo mejor lo más sencillo era decir sí o decir no. Los escribas encontraron muchas maneras de eludir el juramento y sentirse bien con ellos mismos. Ellos decían lo siguiente: jurar por el oro del altar era un juramento que debías de cumplir. El oro del altar es una locura, pero si decías que jurabas por el altar mismo, no tenías que cumplir nada. No, es como, voy a hacer un ejemplo bien tonto, pero para que me entiendan. Traído año 2026. Jurar por las ofrendas que están allá, tengo que cumplir el voto. Pero jurar por la caja de ofrendas, no. Eso no. No, es locura. Es simplemente estupidez. Pero eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. Jurar por el oro, sí. Jurar por el altar donde está el oro, no, no importa. Eso es simplemente algo sin importancia. Y hacían esas reglas tontas para sonar religiosos, pero realmente lo que hacían era que creaban esas reglas para sentirse bien cuando no cumplían con su voto. Ahora imagínate crear esa regla tonta en el día de tu boda y decir te amo con todo el corazón, pero si haces esto, no. ¿Tiene sentido? O aquí, hermano, te amo, estoy tan agradecido porque estés aquí, porque podamos compartir juntos, crecer juntos en la familia de la fe, pero si me mientes ya no eres mi amigo. Yo sé que eso no es fácil, ¿no? Pero el hombre verdaderamente bueno jamás necesita prestar juramento, jamás necesita hacerlo.
La veracidad de tus palabras, la realidad de tus promesas no requieren garantía. O sea, no es como cuando vas al banco que dejas algo prendado para asegurarte que van a pagar. Cuando hoy me acerco a ti y te digo te amo, es porque te amo, no hay más. O sea, tener que dejar algo de garantía significa que hay un problema en mí. Los juramentos, aún sean necesarios en ocasiones, son necesarios en ciertas ocasiones, los juramentos sí lo son, eh, pero en otras ocasiones, cuando se hacen necesarios, simplemente demuestran, nos deben de recordar que este mundo no es bueno y que nosotros no somos buenos. Mateo 5:34 dice que esto es una invitación entonces a cultivar tal amor a la verdad que en lo que a nosotros respecta no habrá necesidad de juramentos. O sea que mírenlo de esta manera. Mateo capítulo 5, versículo 34, está invitándonos a ustedes y a mí a tener una relación tal que no es necesario que nos juremos nada, simplemente sí o no, y eso es suficiente porque te creo, porque sé quién eres, porque sé que amas a Dios, porque sé que tu corazón es para servirlo a Él y no para tu propia honra o tu propia gloria. Es suficiente, hermano, con que me digas sí o no. Ya, no hay más. Es la invitación que nos está haciendo Dios ahorita. Sin embargo, como hemos visto hoy, esa actitud casi no existe. Es más, los judíos se aprovechaban, decían toda clase de promesas para sentirse bien, pero realmente no era genuino. Pero Dios mira el corazón, amén. Dios mira nuestras intenciones. Dios sabe si nuestro corazón se ajusta a la verdad o si realmente lo estamos haciendo para salir del paso y no pelear. ¿Y qué lugar estás? ¿Estás hablando solo para no pelear o realmente que tú sí sea sí y que tú no sea no? Con esto termino. Si hiciste una promesa que no tenía intención de cumplir, si hablaste algo y lo hiciste solo para salir del paso, si le dijiste a alguien, sí, voy a sacar la basura, pero no tenías intención de hacerlo, si dijiste a alguien, sí, voy a guardar los zapatos, pero no tenías intención de hacerlo, es mejor que te quedes callado. Es mejor que no digas nada. Estás aprendiendo a decir cosas que no tienes intención alguna en cumplir. Ahora imagínate llevar esa actitud a todas las áreas de tu vida. Imagina llevar esa actitud al amor a tus hijos. Sí, hijo, te voy a cuidar y voy a protegerte y voy a guiarte y voy a hacer devocionales contigo toda la vida, pero luego no, realmente no, estoy aburrido, no quiero hacerlo más. ¿Imaginas eso? ¿En qué momento debemos hacer votos? Sería la pregunta. ¿En qué momento es adecuado jurar algo? Déjeme darle dos ejemplos. Debemos hacer votos solo en asuntos de gran trascendencia o importancia. Cuando te vas a casar, eso es uno muy importante. O cuando estés en un proceso judicial, siempre se te va a decir, ¿juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro, porque esto va a hacer que honre a mi Dios. Y en el momento de tu matrimonio, en ese momento estás jurando hacer algo, decir algo, actuar de cierta manera y estás diciendo lo voy a hacer hasta que la muerte lo separe. Estás diciendo y estás reconociendo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni siquiera yo mismo. Por tanto, hermano, examina cuidadosamente tu corazón antes de hacer cualquier promesa, antes de decir cualquier cosa. No es que, y tenemos esa manera de pensar, no es que si digo lo juro lo tengo que hacer, pero si no digo nada, no lo tengo que hacer. No, que todas tus palabras, que todas, lo que sea que estés pensando, que todo lo que digas sea vinculante y te haga hacerlo. Si tú dijiste, voy a llegar a servir, ahí voy a estar. Si tú dijiste, voy a llegar a tal hora, a esa hora vas a estar, aunque la otra persona no llegue. Si tú dijiste, no sé, voy a orar por ti a las 3:30 de la mañana hoy, hazlo, aunque la otra persona no esté viendo. Y si o sea, tienes que hacerlo y si te levantas y dices, le envías un mensaje de texto, estoy orando por ti para que creas que no, para que me creas. O sea, no sé, pero hazlo. No simplemente es cuando juras algo, no simplemente cuando estás enfrente de alguien, no simplemente lo haces en ciertas ocasiones, sino que todo tu sí sea sí, que tu no sea no. Revisa con atención. Y lo último, hermanos míos, ¿no les parece interesante a todos ustedes que que Mateo está hablando sobre decir la verdad cuando en los versículos anteriores está hablando sobre no cometer adulterio, cuando está hablando sobre matrimonio?
Es interesante, la semana pasada estábamos hablando de que si tienes que cortarte el brazo, córtatelo. Y ahora le está diciendo, pero recuerda, no mientas, no mientas, mantente fiel. Y si te hace juramento que sea en algo que valga la pena. ¿Cuánta iglesia hoy miente? ¿Cuántos miembros de iglesia hoy mienten? ¿Cuántos pastores hoy mienten? Que tú sí sea sí, iglesia, que tú no sea no. Ese es mi ánimo, que tú sí sea sí. No tengo por qué llamarte otra vez. Mira, nos vamos a ver. Eso me sucede constantemente cuando me reúno con la gente. Tal día, tal hora, y luego un día antes, reconfirmando. No tiene que ser así. La única razón por la que nos podemos hablar en medio de eso es porque me digan, mire, pastor, no puedo, me salió esto. De acuerdo, está bien, en otro momento, no hay problema. Pero que tú sí seas sí, que tú no seas no. Así que, hermano, hoy, cuando ustedes estén hablando o estemos hablando unos por otros y estés preguntando cómo te va y le dices a alguien, voy a estar orando por ti, simplemente decir eso es vinculante. Simplemente decir eso tienes que hacerlo. Cuando tú le dices a alguien, que es muy común, ¿no? En nuestra cultura, deberíamos de salir a tomar un café y solamente es ¿cómo se llama esto? Ser polite, ser educado. De ahora en adelante no, tienes que salir a tomar un café. O sea, debemos de salir y compartir un tiempo juntos. Sí, hazlo, lo necesitas, yo lo necesito. El tiempo con ustedes para poder salir realmente y tener tiempo de comunión llena mi corazón, que no sean solo palabras. Y luego con maridos, esposos, esposas, igualmente, que no sean solo palabras, sino que sea realidad. Realidades que se expresan constantemente. Oremos. Señor, pues gracias por hoy, Señor. Gracias porque nos anima, Señor, a permanecer en la verdad, Padre. Tú eres la verdad. Por tanto, debemos de crecer así, debemos de mantenernos así, Señor. Ayúdanos, Señor, a ya dejar de poner excusa, simplemente hacer, Dios, lo que decimos que vamos a hacer. Si he dicho que voy a amar a mi esposa hasta el día de mi muerte, que así sea. Mujeres, se han dicho que van a amar a su esposo hasta el día de su muerte, que así sea. Mi Dios, si he dicho que voy a seguirte, amarte, conocerte, obedecerte, Señor, que así sea. Pon el corazón en mí para que yo pueda amarte con todo mi ser, Señor. Mi Dios, si yo he hablado y he dicho algo que no he cumplido, perdóname. Y dame la fortaleza, Señor, dame el deseo, dame el coraje, Dios, para negar, rechazar cualquier cosa que estorbe y que seas tú el único, Señor, consuelo, lo único que yo sigo, escucho, anhelo, Señor, lo único que deseo, al único que quiero anhelo servir. Y mi Dios, te suplico por esta iglesia, Dios, te suplico, ayúdanos a crecer, lo necesitamos, Señor. Ayúdame a quitar, Señor, a apagar cualquier mentira, amargura, Señor, enojo. Y hágame vivir para ti, para tu honra y gloria, Señor. Te lo pido, por favor. Amén.